Ya este próximo año, güey, sí voy a adelgazar. Estoy seguro porque ya esa uva que me comía pidiendo que no se robaron mis datos por internet, ya no la voy a usar para eso. Ya la voy a usar para pedir que quiero adelgazar el próximo año. Y con el código de NordVPN, ya no necesito eso, güey. Yes. Ok. Vas a empezar el año como todo un profesional Ujú. de la pulcritud, de poder tener tus datos seguros y más que nada un año sin preocuparte y viendo series que no podías ver. Que de hecho En es tus un buen cuentas. propósito. Así de, voy a ponerme al corriente con las series que no he visto y que ya ni siquiera sé en qué servicio de streaming están. Entonces usas acá NordVPN y las puedes ver. Y tú también puedes empezar ahorrando dinero. Si te vas a nordvpn.com/legendarias, aprovechas la promo. Y también si quieres adelgazar, adelante. A lo mejor ahí te encuentras alguna, no sé, alguna serie de fitness noruega que realmente era el secreto de la delgadez y no Sí, lo has mo. encontrado. Yo voy a ver Vitu, güey, ¿no? Un streaming de África que está en cabronzote, güey. Es Ok. de Es los tu mejores thing. contenidos. Ujú. Ujú. Me gusta tu propósito de año nuevo y haz que tu propósito de año nuevo sea tener NordVPN y aprovechar todo lo que ofrece. nordvpn.com/legendarias. Aprovecha la promo. Feliz año nuevo. NordVPN. .com. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y pasó algo que nunca nos había pasado antes. Algo que siempre quería que sucediera, güey. Neta, esto fue un sueño. Ajá. Que una persona, un autor De una fuente que se usó en el episodio. Usó en el episodio, dijera, yo escribí ese libro, ¿qué tranza? Y en la entrevista de hoy es otro episodio especial, otra entrevista. Hablamos con el autor del caso del Cabo Valdés allá en Chile y aparte autor de otros libros que tienen que ver con el fenómeno Sí, ovni. la isla Friendship Ajá. y del fenómeno ovni en general en Perú. No, en Chile. En Chile, perdón. Ajá. También habla de otros así, Sí, por ahí sí. cerca, Simón. Pero se concentra en Chile. Chichichi, lelele. Sí, y es Patricio Busleme. La neta está muy interesante. También me gustó mucho como que su manera de ver las cosas. Sí, ese plot twist estuvo brillante, güey. Ese plot twist, van a saber de qué estoy hablando. Simón. Y pues gracias a Patricio por concedernos la entrevista desde allá donde andaba en Estados Unidos. Y los dejamos con este episodio especial, el episodio 357 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estoy hiper emocionado porque por primera vez en 350 y tantos episodios nos contactó uno de los autores de los libros que uso de fuentes y fue extraordinario. Y no nomás que nos hayas contactado, sino el tema. Es un tema que estuvo bien fregoncísimo. Y pues te mando un saludote allá. ¿Estás en Chile, Patricio? No, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Ok, Un perfecto. saludo allá. Soy chileno, pero vivo acá hace un par de años. Pues un saludo allá al norte. Está aquí con nosotros Patricio Abusleme, el autor de La Noche de las Centinelas, que fue la fuente principal para nuestro episodio sobre el Cabo Valdés, Sí. que fue abducido. Y pues, más que nada, gracias por estar aquí y hay que hablar de ovnis. Primero que nada, Muchas Patricio, gracias a ustedes por la invitación. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te enteraste de que habíamos usado tu libro? ¿Alguien te contactó? ¿Cómo fue que de repente dijiste, mira, estos mexicanos están usándome sí. de fuente? Me contactó uno de mis lectores. Ok. Hay alguna gente, algunas personas, algunos seguidores del tema en Chile que han leído algunos de mis libros. Entonces uno de ellos, que en otras ocasiones antes había hablado conmigo, me avisó, me dijo, oye,
te mencionaron a propósito del tema del Cabo Valdés en este podcast. Entonces ahí yo entré y o sea, efectivamente lo vi y ahí le escribí a través de un comentario en YouTube. Sí, estuvo bien. Estoy muy agradecido a usted y también a la persona que me avisó, que es Enzo Martelli. Un saludo. Un saludo. Sí, yo estaba Wendy revisando. Saffi también, que es una amiga, una conocida que también me avisó, pero cuando ya me había enterado. Ok, sí, porque yo me meto a revisar a veces así los comentarios a ver qué anda diciendo. Casi siempre nomás reviso los que tienen como que más likes para ver por dónde va la conversación. Y fue cuando lo vi y luego les avisé así de, hey, comentó el autor del libro. Sí, eso estuvo extraño. Lo que no esperaba es que nos contestaras y que dijeras, sí, entrevista. Oye, antes de adentrarnos en el libro y luego quiero hablar de los otros libros, Borre tenía una pregunta muy buena para ti. Sí, Patricio, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo tenía la pregunta tengo más bien la pregunta de que si a ti te ha pasado algún fenómeno y si tú crees o por qué este gusto por recopilar, sé que eres periodista, pero el gusto por recopilar la información sobre el caso del Cabo Valdés, ¿te tocó vivir algo o tuviste algo o simplemente te fascinó el tema? No sé. Lamentablemente para mí no. Nunca he tenido un encuentro cercano, algún avistamiento, alguna experiencia que yo pueda vincular con esto, pero desde muy temprana edad a mí el tema me interesó mucho. Aunque suene ridículo, yo lo relaciono un poco con unos dibujos animados que eran Scooby-Doo, ¿Sí? que son muy conocidos de Hanna-Barbera, que yo los veía cuando era niño, que era siempre en estos ambientes oscuros, lúgubres, ¿no? Y lo curioso es que por lo menos en esa época siempre los supuestos fantasmas y apariciones no eran reales, eran personas que se hacían pasar por y los desenmascaraban. Ajá, cierto. Pero como desde esa época que tenía esta fascinación yo por las cosas como misteriosas, y cuando tenía alrededor de 10 o 11 años, me interesé más concretamente por el fenómeno OVNI, a través de los libros de un autor español famoso que es J.J. Benítez. Ah, claro. Y yo, a través de libros de él que había en mi colegio, yo me interesé en el tema. Yo, claro, después conocí a otros autores y yo actualmente me siento distanciado del pensamiento ufológico de Benítez, pero nunca lo he negado a él como mi padre ufológico, porque fue el que me puso este interés a través de los libros. Y el tema particular del caso del Cabo Valdés fue en este libro acá, Secuestrados por extraterrestres, de Antonio Rivera, un autor español también, uno de los pioneros de la ufología en España, y él en ese libro dedica un capítulo al caso del Cabo Valdés. Y ese libro yo lo leí con 12, con 13 años, y ahí me enteré por primera vez del caso, que era un caso de Chile, de mi país, Claro. y me fascinó. Y desde esa época que yo tenía este anhelo por alguna vez poder investigarlo en profundidad, cosa que pude hacer finalmente a partir del año 2002. ¿Y cómo fue ese proceso que fuiste con el periódico, con el Cabo? ¿Qué tan difícil es ir y seguir los pasos de algo en los límites, ¿no? O sea, que mucha gente se burla de estas cosas, no creen, no hay mucha buena documentación. No sé cómo te fue a ti a la hora de tener que recopilar todo el caso. La verdad es que fue muy difícil, pero yo tuve la suerte de que en esa época yo tenía 25, 26 años, ya estaba titulado como periodista y tenía un trabajo de medio tiempo o incluso menos que me dejaba mucho tiempo libre. Entonces yo en esa época también era soltero, no tenía hijos, no tenía mayores compromisos ni responsabilidades. Estabas viviendo Entonces la vida. Yo pude darme el cierto. privilegio, porque es un privilegio de poder Buscar dedicar ovnis. tiempo y algo de recursos a investigar el caso. A mí lo que me molestaba es que un caso tan interesante nunca hubiera sido investigado en profundidad por los ufólogos en Chile. Había algunos grupos ufológicos bien conocidos y nunca se había hecho algo como tan profundo. Algunos ufólogos como Jorge Anflum trataron de recopilar información con algunos que conocieron el caso en forma directa, pero nunca nadie se había dado el trabajo de tratar de rearmar toda esta historia. Entonces en 1999 el caso se tomó en un programa de televisión que actualmente está en YouTube y es muy recordado en Chile, que es el programa OVNI. Era una serie como documental con varios casos y ellos hicieron
como la primera investigación un poco más profunda después de muchos años, porque esto ocurrió en 1977 y es cierto que Armando Valdés, el Cabo Valdés, fue muy difícil de entrevistar durante mucho tiempo porque él era un militar en servicio activo y él manifestaba también que no quería hablar sobre el tema. Entonces, una vez en 1983, uno de los pioneros de la investigación ufológica y del periodismo ufológico en Chile, que es Juan Jorge Faúndez, él logró hablar con Armando Valdés y publicaron algo en un periódico, pero él también habló poco, como que se refirió poco al tema. Todo eso está en el libro, yo todo eso lo recogí. Entonces, el año 2002, cuando se cumplieron 25 años del caso, yo me di como el desafío, me planteé el desafío de investigarlo en profundidad, de contactar a los principales involucrados, que eran, los testigos eran 8 en total, era Valdés y 7 soldados conscriptos que estaban haciendo su servicio militar en ese momento allá, y finalmente pude localizarlos a todos. Pues solamente a 4 de ellos, incluyendo a Valdés, pude entrevistarlos porque los otros 4 no quisieron concederme una entrevista, pero sí hablé con ellos por teléfono y todos como que reconocieron que la historia era verdadera, o sea, ninguno lo negó. ¿Y tú El único que cambió su versión fue Valdés. ¿Tú notaste esa verisimilitud de la gente cuando estabas hablando con ellos? Porque en muchos casos de abducciones, cosas así, la gente se nota que están nerviosos de hablar porque te va mal, ¿no? La gente te va a ver raro, no te creen, se burlan de ti. ¿Tú cómo sentiste cuando hablas con estas personas lo que te estaban platicando? Si eran honestos, si tú en tu cabeza decías esto tuvo que haber pasado, ¿no? O no. O siempre lo viste objetivo. Con todos los que hablé, yo creo que sí, que ellos me estaban contando algo que vivieron, que les dio mucho miedo en ese momento y que para ellos, como también para otras personas que han tenido experiencia de encuentros cercanos con OVNI, como que no les gusta hablar al respecto y muchas veces ni siquiera lo han hablado con sus familias. Okay, algunos me decían que ellos ni siquiera se lo habían contado en detalle a su madre, por ejemplo, porque al final es una conclusión que yo he sacado después de conversar con algunas personas que han tenido encuentros y cosas, que al final esto llega a ser como una experiencia íntima. Claro. Es como en el terreno de lo íntimo y es muy parecido a lo que eran antiguamente las experiencias religiosas. Y la gente que las vivía como que en un primer momento al menos no las compartía o no las divulgaba. Sí, es como si te aparece la Virgen y ir a decirle a la gente, cabrón, la Virgen en el baño del aeropuerto. Pues sí hay gente que hace eso. Creo que hay más avistamientos de la Virgen reportados que de ovnis. Pero también está como toda esa carga de, o sea, como que es que por lo mismo, ¿no? Se van a burlar de mí, me van a decir que estoy loco, que no pasó. A mí lo que me llama la atención es eso, o sea, que son 9 personas y de las cuales 5. Solo una cambió su historia. O sea, los otros 8 dijeron, no, yo sigo 25 años después, siguieron sustentando lo que habían reportado en ese momento. Sí, y justo cuando hicimos el programa hablábamos de esa que está extraño, ¿no? Que cambie su forma de ser, pero está conectado a toda esta como nueva despertar religioso que tuvo. ¿Cuál es tu opinión de por qué cambiaría el principal, más que de todos los demás, de opinión? Tú que estuviste ahí metido con ellos. Yo lo atribuyo a sus creencias religiosas, porque era alrededor de 1983 se hizo... se convirtió a la fe evangélica. Yo tengo entendido que antes de eso él era católico, pero como muchos católicos, por lo menos en Chile, que son católicos a su manera, que no van a misa, que no participan mucho del tema, pero él en 1983, a raíz de la enfermedad, una enfermedad extraña como la sangre que tenía su hija mayor, él se volvió evangélico. Habían grupos evangélicos que iban a los regimientos militares, como a difundir la palabra de Dios, etcétera. Y él ahí como que se enganchó con esto y por una cosa de fe y de pedirle a Dios que su hija estuviera bien, al final toda la familia de él se convirtió a la fe evangélica y participan activamente hasta ahora. Él es pastor evangélico desde hace muchos años. Y bueno, y la hija también está bien, se casó, le dio nietos, etcétera. Entonces fue como un cambio que ellos tuvieron, pero por un tema que yo no lo atribuyo al encuentro con el OVNI, sino a cosas de la vida,
Claro. Y él, claro, a partir de esas creencias suyas, es que él ahora tiene una visión particular del tema. Él lo atribuye como algo demoníaco, Sí, no sí. algo de otro mundo, sino que esto es como Como algo que- que para él no fue algo bueno. Él no lo sintió como algo bueno, Sí. porque sintió que era algo, un tipo de inteligencia que estaba como burlándose de ellos Ok. en ese momento. Siento como que también, bueno, como que trató de buscarle lógica a lo que sus ojos vieron, ¿no? O de cierta forma... Una lógica desde la religión. Desde ¿no? la Es que religión, no es ¿no? O sea- compatible este punto de vista de Dios y todo con otras criaturas. ¿no? Cualquier otra cosa que no es de Dios sería del demonio y al no ser compatible tienes que como justificarlo y lo mejor es decir no, o es el diablo, ¿no? O es algo malo. A él nunca... Claro, yo creo que tiene relación con esto de la supuesta abducción, con algo que para ellos, ellos lo conocen como el rapto de de la iglesia, Claro, sí, sí. como algo que va a suceder en los... En octubre pasado y no, otra vez no. entonces, claro, él como que niega la parte de la supuesta abducción, pero él no niega, por ejemplo, el tema de los ovnis. Eso hasta ahora, él dice que eso sí ocurrió, que ellos vieron caer unas cosas que pensaron que eran una estrella, pero que estuvieron ahí delante de ellos, acercándose a la fogata, etcétera. Pero la parte donde él supuestamente fue abducido o estuvo dentro de uno de los ovnis, esa es la parte que él cambió, que él niega ahora. Y él de hecho dice que estuvo consciente en todo momento y que en ese momento, en ese intervalo donde supuestamente estuvo desaparecido, él se fue a orinar. Sí, sí. Esa es la versión que a mí me dio el año 2002. Que no. Y yo la creí. Yo se lo creí porque yo también buscaba una explicación convencional Lógica, para el ajá. fenómeno. Pero cuando yo comparé esa versión con la que me daban todos los demás testigos, y también lo que yo llamo los testigos indirectos, que era gente que estaba allá arriba en Putre, que no fueron testigos directos del fenómeno, pero que los vieron a ellos a las pocas horas después y fueron los primeros en enterarse de la historia. Ahí cuando contrasté esas versiones, me di cuenta que todos me contaban una misma historia y que se contradecía con lo que contaba ahora el Cabo Valdés. Entonces, para mí, lo que se contó originalmente en 1977 es lo que ocurrió. Claro, y oficialmente hay algún récord oficial del ejército. ¿Qué tan sangrones, secretivos son el gobierno de Chile con todos estos avistamientos? Es que en Estados Unidos hasta ahorita se empezaron a abrir. ¿Cómo es el ambiente de la ufología y todo dentro del gobierno allá en Chile? Mira, lo que pasó del 77 es que el caso se volvió, lo que diríamos hoy, se volvió viral 3 semanas después de ocurrido. O sea, esto ocurrió el 25 de abril del 77 y la primera publicación en prensa en el diario La Estrella de Arica ocurrió el lunes 16 de mayo de 1977, exactamente 3 semanas después. Y durante esa semana el caso se volvió viral a nivel nacional y también salió hacia el extranjero a través de las agencias de noticias, porque La Estrella de Arica, que es un diario local, formaba parte de la cadena de diarios El Mercurio, que es uno de los diarios más importantes de Chile, el diario conservador, etcétera. Y en El Mercurio ellos tuvieron en primera página estas informaciones sobre ovnis, que es algo que no ocurre, menos con El Mercurio. Entonces el caso se volvió muy famoso, la gente hablaba mucho al respecto. Entrevistaron a Valdés de un canal de televisión. Enviaron a un periodista que se llama Pablo Norato, que en esa época era muy joven, y la entrevista salió en televisión, está en YouTube. Yo la subí a YouTube hace como 10 años, o más, en la época en que publiqué el libro por primera vez, el año 2010. Entonces ahí se puede ver la entrevista que le hizo Pablo Norato en blanco y negro, y él se volvió una celebridad. Entonces, cuando la gente del Hospital Militar en Chile, el jefe del servicio de psiquiatría, que se llamaba Roberto Lailácar Chávez, yo lo entrevisté a él, entonces él me dijo que cuando él vio que este señor estaba apareciendo en la televisión, en los diarios, y el ejército de Chile, que en esa época era el que estaba a cargo del país, estábamos bajo una dictadura militar. Sí. Él dijo que cuando se dio cuenta que el ejército de Chile no le daba la menor importancia a esto,
él como jefe del servicio de psiquiatría del hospital militar mandó a llamar al cabo Valdés para hacerle exámenes psiquiátricos. Entonces Valdés tuvo que viajar desde Arica, en el extremo norte de Chile, a Santiago, la capital. Ahí estuvo internado en el hospital militar durante un par de semanas más o menos, y le practicaron exámenes psiquiátricos y psicológicos, donde al final concluyeron que él había tenido una alucinación. Entonces, la esos psiquiatría exámenes no hay, también yo pero los publiqué colectiva. en el libro. Hay toda una historia ahí de dónde salen esos exámenes. Que esos exámenes se los entregaron en 1990 a JJ Benítez. Y él también había hecho investigaciones sobre el tema en esa época por órdenes de Pinochet, de Augusto Pinochet, del Ajá. dictador. ¿Le dijo a JJ Porque Benítez? porque Benítez se entrevistó con Pinochet. Y Benítez lo cuenta en un libro que sacó ahora hace un par de semanas. Es su libro más reciente. Él cuenta esto. Que él se entrevistó con Pinochet porque Pinochet parece que él o su esposa eran lectores de Benítez y Benítez le quería preguntar sobre el caso de Valdés. Y Pinochet le decía que era todo falso, que Valdés estaba borracho, etcétera. Pero al final, por órdenes de Pinochet, le mandaron esos exámenes que le hicieron en el hospital militar a Valdés, le mandaron a Benítez. Y Benítez demoró 35 años en publicarlos, los publicó recién ahora. Pero en esa época, en los 90, él hizo una fotocopia de esos exámenes y se los entregó a Valdés cuando se juntó con Valdés. Y Valdés me los dio a mí en 2002. Entonces, por eso es que yo pude publicar esos exámenes, que son como los exámenes oficiales del ejército que se le practicaron a Valdés, pero más que eso no hay. Y el ejército tampoco le dio mayor importancia al tema. Si el ejército lo que más le importaba no era el tema del OVNI, era que en los medios de comunicación no se divulgara que ellos en ese lugar cercano a Putre, en el altiplano, tenían unas pesebreras, unas caballerizas, y tenían caballos de uso militar, porque ellos no querían que los peruanos y los bolivianos se enteraran de eso. Era un secreto militar. Los caballos. Sí, aunque El suene establo. ridículo, en esa época el ejército chileno no tenía mucho equipamiento en términos de armamento o de vehículos, por ejemplo. Claro, era una Pero fachada. tenía esos caballos que ellos usaban para desplazarse por el altiplano. Era una unidad de caballería. Entonces, como esto fue el 77 y el 79 se cumplían 100 años de la Guerra del Pacífico, se temía que hubiera algún tipo de enfrentamientos con los peruanos o los bolivianos, que fueron con los que se enfrentó Chile en la Guerra del Pacífico. Y ellos tienen Entonces elefantes y ustedes nomás Entonces tenían el ejército obligó a omitir de las noticias de los diarios, en los periódicos, que ellos estaban ahí haciendo una guardia de pesebreras. Si tú ves las noticias originales, nunca se menciona eso, y se menciona algo que es mentira, que no era real, y que siguen repitiendo hasta hoy los ufólogos cuando cuentan la historia. Se dice que era una patrulla militar, y eso es mentira. No era una patrulla militar. Ellos no estaban patrullando ahí, estaban cuidando caballos. Era una guardia que se hacía 24 horas. Se Paleando empezaba a popó. las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana al día siguiente, cuando llegaba una guardia de relevo. Y eso es lo que estaban haciendo. Estaban en unas caballerizas cuidando caballos cuando vieron esta cosa en la madrugada y tuvieron esta experiencia en que Valdés desapareció, volvió con la barba, hablando incoherencias. Eso es De lo eso que se trata. más me hace ruido, ¿no? El que los demás estén diciendo así como que no, nosotros vimos algo que no podemos explicar. La barba. Y que haya regresado con barba, ¿no? Eso sí es... A mí lo que me llama la atención es eso de que dicen, hay que ocultar este caso. ¿Por qué? ¿Por los extraterrestres? No queremos que sepan que tenemos caballos. Que no son jeeps, son caballos. Eso ocurrió originalmente con el 77. No querían que se enteraran que tenían ellos caballos allá en el altiplano, que eran de Qué uso bonito. militar. Pero eso de la barba es lo Pero que sí, también el está- tema de la barba y del reloj, Y supuestamente se adelantó 5 días, es algo que siguen diciendo hasta hoy los testigos, porque originalmente los que contaban la historia eran los conscriptos, no era el cabo Valdés. El cabo Valdés decía que él no se acordaba, como que desde el momento en que él se separó de los conscriptos,
él como que tuvo un Se le borró el momento en cassette. que no recordaba nada hasta que despertó en la mañana al día siguiente. Sí, aparte su explicación no tiene sentido, ¿no? Como militares te das cuenta cuando a alguien se le olvidó rasurarse porque es parte de la etiqueta. Entonces no tiene sentido que, es que no se dieron cuenta que todo el día traje barba Ujú. hasta cuando pasó este objeto raro. No, y aparte, Eso a mí hay me testigos. genera muchas dudas, porque la explicación que da actualmente, o que me dio a mí al menos, Armando Valdés para el tema de la barba, él es que él ya tenía la barba. Sí. Él tenía una barba desde hacía varios días que no se había afeitado y que nadie lo había controlado allá donde ellos estaban en el altiplano. Pero si él hubiera estado con la barba, por lo menos un conscripto habría dicho, oiga, ¿sabe que él ya estaba con barba ya? Pues sí, ellos estuvieron desde las 8 de la mañana durante todo el día juntos y esto ocurrió en la madrugada. Entonces, más de alguien, por lo menos años después, habría dicho, no, ¿sabe qué? En realidad él sí tenía la barba, pero no quisimos decir nada para que no lo multaran o para que no. Ajá. Pero Sí, nadie ha porque- dicho nada. Todos dicen, no, él estaba afeitado, solamente tenía bigote y al volver tenía una barba que muchos ha discutido el tema de qué tan crecida estaba la barba. Yo personalmente creo que era una barba más o menos larga, no de 5 días, quizás de más tiempo. Claro. Muy notoria. Si tú ves la entrevista que yo mencioné antes de Valdés con Pablo Norato, él decía que tenía una barba suave. Y en una entrevista que él dio el 78, que es poco conocida, a la agencia France Press, él dice que la barba que tenía cuando volvió era de no menos de 10 días. Ok. Entonces era una barba que él ya tenía crecida. Él después, con la autorización de sus superiores, él hizo el experimento de dejarse sin afeitar durante 5 días para ver cómo estaba la barba y no era tan larga como la que él tenía cuando pasó esto. Entonces muchas veces los ufólogos han relacionado el reloj adelantado 5 días con la barba, pero yo creo que no tiene una relación directa. Yo creo que la barba era más larga Ok. que 5 días. O sea, igual lo del reloj puede haber sido de que sí se adelantó en algún punto, dejó de funcionar o, Ajá. o a lo mejor estaba... Claro, y yo ajá. tampoco creo que para él hayan pasado 5 días en 15 minutos, como creen mucho al respecto. Yo creo que fue otro tipo de fenómeno que no tengo cómo explicar como somático, Ujú. en que le creció la barba en forma normal en un periodo de 15 minutos. Porque yo, por ejemplo, preguntaba después a Antonio Flores, que era un compañero de él también, cabo, que fue uno de los primeros que llegó abajo donde ellos estaban en la Pampa Yuscuma, para ver el estado en el que estaban, y él después revisó a Valdés, cuando Valdés estaba durmiendo en la casa de Pedro Araneda, que era un profesor de artesanía, que también fue el que le tomó las primeras declaraciones. Valdés estaba durmiendo en la casa de Araneda y lo revisaron. Y yo les preguntaba si además de la barba no tenía más crecido, por ejemplo, el cabello, Ajá. la uña, algo así. Y me decían que no, que lo único que se notaba era la barba. Qué curioso Sí, qué curioso, no que había nomás pensado. sea la barba, sí. Que no nomás sea, o sea... Sí, porque las uñas, ¿no? También Ajá. crecen. Sí. O sea, Es que sí había corta uñas en el ovni, pero no había rastrillos. Y me decían que él ni siquiera estaba sudado. O sea, para mí no pasaron 5 días para él, pasaron 15 minutos, el mismo, o alrededor de 15 minutos, porque esto Ujú. también es un periodo de tiempo estimado. No es que ellos hayan podido medirlo, porque hasta Sí. donde sabemos, solamente Valdés tenía reloj, los demás no. Y también sabemos que no recuerda absolutamente nada, ¿no? Porque muchos de los que han tenido este tipo de contacto eventualmente les regresan algunas memorias en flashazos y poco a poco se abriendo, pero el cabo nunca mencionó nada, ¿no? Para él sí se le borró O sea, el cassette y durante ahora menos años va a dijo hablar. que él no recordaba nada. Después, cuando cambió su versión, dijo que sí recordaba todo y que se fue a orinar. Ajá. pero nadie Esa tarda versión 15 que me dio a minutos, mí. ¿no? Y después Ajá. hay también una historia bastante rara, que a él le trataron de hacer una regresión hipnótica el año 1999, y ahí él mencionó algo que dijo haber recordado, pero pasó una cosa muy extraña durante la sesión de hipnosis que también ha generado mucho debate, en Chile al menos. ¿Qué pasó? En agosto del 99, él tenía un par de amigos, él estaba en Coyhaique, en una ciudad cerca del extremo sur de Chile,
en un regimiento que se llama Las Bandurrias, porque a los militares los van cambiando de unidades a través de su carrera. Y ahí él se hizo amigo de un capitán en esa época, un capitán joven o teniente, no me acuerdo qué es lo que era, que estaba interesado en estas cosas, y de un oficial de sanidad que era un odontólogo, un dentista, que tenía conocimientos de hipnosis. Entonces le plantearon a él la posibilidad de hacerse una hipnosis para ver si podía recordar algo de lo que pasó con esto del ovni. Entonces hicieron esta regresión en Coyhaique en un hotel. Estaba ahí el operador, que era este odontólogo militar, actualmente en retiro, este capitán del ejército, y también estaba el dueño del hotel donde se hizo esto. Y dicen que él, cuando llegó según ellos me dijeron, a él lo hipnotizaron. Si tú le preguntas a Valdés, dice que no resultó porque él en el fondo no, como que no quería. Claro. Pero los otros dicen que sí estaba en trance, y que cuando le preguntan qué pasó con el ovni, él dijo que se acercó, cuando él se separó de los soldados, él se acercó al ovni que tenía más cerca y como que entró por un costado, y que dentro del ovni vio como que estaba iluminado de rojo. Y vio a 3 figuras, a 3 personas con cascos blancos. Y en esa parte, cuando él estaba relatando eso, según dicen 2 de los que, o sea, los 3 en realidad que estaban ahí durante la hipnosis, cuando él estaba relatando eso durante la hipnosis, dicen que él se puso a levitar. Él estaba acostado como en una cama, y cuando relató eso empezó como a flotar encima de la cama. Entonces, como que ellos se quedaron sorprendidos al ver esto, le pasaron la mano por debajo y empezaron a lanzar algunos... para que pudieran experimentar. Claro, entonces ellos le empezaron a lanzar algunos improperios, algunas exclamaciones, y parece que Valdés, que estaba en trance, lo escuchó y como que despertó así de súbito y cayó a la cama donde estaba acostado hacía un rato como un saco de papa. Entonces esta hipnosis terminó en forma súbita. Valdés muy asustado, muy alterado, tuvieron que calmarlo, y hasta ahí llegó la experiencia, pero eso fue lo que él recordó bajo hipnosis. No recordó haber ido a orinar, sino haber entrado al ovni que tenían más cerca. Y muy curioso que mencionaron la luz roja, ¿no? Porque es raro, casi siempre es blanco. Más bien se orinó del miedo, ¿no? Pero que por dentro fuera roja. Esa información dio pie a que la persona que hizo la hipnosis, que es un militar en retiro actualmente, creara la hipótesis de que lo que había pasado ahí era que Valdés y los conscriptos se habían enfrentado a algún tipo de helicóptero extranjero, no chileno. Algún tipo de prototipo de helicóptero que estaban sobrevolando la zona fronteriza, o que venían de vuelta de una incursión en Perú. Pero entonces, ¿sí emitía algún sonido la nave, perdón? No. ¿Qué cosa? ¿La nave emitía algún sonido? No. Según ellos era totalmente silenciosa, una cosa, y también tenía una forma muy particular que era ovalada, así como siempre describen los ovnis con una luz muy fuerte de color violeta y 2 puntos rojos en cada extremo, un punto por un extremo, un punto rojo por el otro, como las balizas de una ambulancia. ¿No? De ovni. Direccionales. Entonces, Valdés hasta ahora él menciona, y los conscriptos también mencionan estas balizas que ellos les llamaban, y que le llamaron mucho la atención porque le hacía pensar que era algo inteligente, algo manufacturado, por estas luces rojas que tenían en los extremos. Claro, tener 2 colores de luz quiere decir que alguien pensó, aquí van las luces rojas de reversa. Me causa también mucho extrañeza el que estos seres que describe el cabo traigan casco, ¿no? Porque casi nunca traen casco cuando los describen en algunas otras ocasiones. Que puede haber interpretado las cabezotas como cascos. Como casco, es que es lo que no sabemos, no tuvo suficiente tiempo. O que si haya sido alguna tecnología y seamos nosotros mismos visitando, así como que el cabo yéndose a dar consuelo al mismo, ¿no? Del futuro. Sí, que vienen es otra hipótesis, ¿no? Que pueden ser viajes viajeros del tiempo. Y llegaron ahí a ver los caballos de Pinochet. Pero es una cosa, claro, muy extraña, y la persona que hizo la hipnosis también, a partir de eso, cree que eran helicópteros, porque cree que las personas con cascos blancos
eran pilotos, los pilotos del helicóptero. No tiene Ok. sentido Entonces, alguno, ¿no? Que militares pero mismos no El sonido, ¿no? no, Eso. ajá. Lo que más. Sí, Y más en la esos ausencia de tiempos. ruido llama mucho la Ajá. atención porque La los forma. helicópteros hacen bastante ruido. Sí, claro. Si ahorita en estos tiempos un dron sigue haciendo un chorro de ruido y es de este tamañito. Sí. Imagínate Ajá. una nave ahí y con militares que conocen, aunque sea una nave experimental, hay cosas que reconoces, ¿no? Tiene que tener hélices, tiene que tener... Aventar aire, ¿no? Tiene que aventar aire de Ajá. cierta manera. Más si se va a quedar flotando, tiene que tener una forma de echar aire para que lo sostenga. Nada de eso lo describen. No se les apagó la fogata. No salió volando sus cachuchas, todo no, eso. todo sí está raro. Y digo, hay otros temas porque a nosotros, pues digo, nos ha tocado de repente enterarnos por autores extranjeros de temas propios de México, ¿no? En cuanto a ufología y Ajá. encuentros cercanos y todo. Me llama la atención eso, ¿no? De que tú te hayas enterado por un autor español de algo que pasó acá ahí en Chile. tu país. Y hay algunos Ujú. otros casos que tú hayas documentado, que hayas entrevistado a más personas y todo, que te llamen la atención aparte del Cabo Valdés, porque sé que tienes varios libros que están ahí, que tienes de fondo, pero... Claro, mi segundo libro es OVNIs en Chile. Ujú. Ahí creo que se nota algo. Ujú. Sí. Y ahí pongo 13 casos chilenos que fueron cubiertos por la prensa y que ocurrieron entre 1956 y 1998, en pleno siglo XX. ¿Ah? Entonces, esos casos a mí me interesaban harto y logré documentarme tanto por lo que habían publicado los periódicos como entrevistando en algunos casos a los testigos ¿Y cuál es el de que casos crees? antiguos, casos. De hecho, el primer caso es de 1956 en Isla Roberts, prácticamente en la Antártica, una isla que está como en la parte norte de la Antártida, y ahí 4 científicos tuvieron un avistamiento durante prácticamente 2 días completos de unos cilindros. ¿Qué? Cilindros. Estaban unos cilindros voladores que hacían movimientos erráticos, etcétera. Entonces, yo para ese caso logré entrevistar al único que quedaba vivo en ese momento, que era el ayudante de uno de los científicos de Celestino Castro. Entonces, el señor este se llamaba Abelardo Báez. Y en la época en que ocurrió esto, el 56, tenía 18 años. Él era como el asistente de este científico. Y ahí él me contó la historia, lo que habían visto y todo eso. Otro caso que ocurrió en el año 68, a 2 niñas que eran hermanas, que tuvieron un avistamiento de una cosa como una especie de enano que salió de una luz, de un ovni, de una luz que llegó y que aparentemente trató de secuestrar a una de las niñas, trató de llevársela, pero no lo logró. Hacía mano, o sea, no usó una luz para sacar. No, Físicamente. ella sentía como algo que la succionaba, como que trataron de... pero no, y le provocó una histeria, etcétera. Y logré entrevistarla a las 2 también. Ellas tenían 9 y 12 años, el 68, y yo la entrevisté el 2019, cuando ya eran señoras mayores, abuelas ya. Eso también está ahí en el libro. Y también hay una serie de casos de 1978, que el 78, tanto en Chile como en Argentina, en el cono sur de Sudamérica, hubo varios casos bien interesantes. Uno en Argentina era el caso de este niño que se hicieron un documental, incluso, Testigo de Otro Mundo, creo que se llama, de Juan Oscar Pérez, que él había tenido como un encuentro con un ovni, había entrado, había visto al humanoide, etcétera. Y en esa misma época en Chile hubo casos similares, y ahí sale uno de una supuesta abducción en una zona precordillerana en Santiago, en la capital de Chile, en la zona que se llama Quebrada de Macul. Es un caso que a mí hasta ahora me genera dudas, Ajá. porque este caso era un padre de familia de 39 años en ese momento, con uno de sus hijos que tenía 12 años. Entonces el padre de familia ya falleció hace por lo menos 5 años, quizás más, y yo nunca pude entrevistarlo. Pero yo logré hablar con el hijo cuando él hace, ¿cuánto? 2020, por ahí, cuando tenía 56 años, ya era un adulto. El caso a mí me genera dudas hasta ahora, pero cuando hablé con este testigo, que era niño en esa época,
él me dijo que había ocurrido tal cual, ellos lo habían descrito, entonces eso a mí me dejó bastante intrigado, porque para mí era una invención de su padre, pero él dice que no, que efectivamente ocurrió, ¿Y qué fue lo que ocurrió en este caso? que ellos estaban en este sector que se llama Quebrada de Macul, que en esa época era bastante más despoblado que ahora, habían unas parcelas, algunas casas un poco aisladas, y en ese lugar ellos vieron llegar una cosa cerca del auto, ellos estaban estacionados, como que describieron como un huevo aplastado, que es como una forma que Ajá. usan para La forma describir a los ovalada. ovnis a veces, y que de ahí esta cosa como que los levantó al auto completo con ellos adentro. Claro, entonces lo hicieron bajarse del auto, al niño lo dejaron como dentro de una especie de closet y como que se durmió, como que se adormeció, y al padre empezaron a hablarle cosas. Y él lo describe como una especie de bultos luminosos. Él no describe como seres, no, eran bultos luminosos. Y que le estuvieron hablando cosas, que le predijeron que una cosa que no podía revelar, según él, pero que ocurrió poco después, que era la muerte del Papa, que era el anterior a Juan Pablo Juan II. Pablo, ¿Cuál era? ok. No me acuerdo cuál, No me pero acuerdo. pero que iba a morir. Entonces, es un caso con una serie de contradicciones, como que una de las cosas que me llaman la atención es que esto ocurrió un domingo, por ejemplo, y el padre de familia fue al periódico, al diario, a divulgar la historia. Entonces, como 2 días después, el martes. Entonces, eso también es poco usual, como Claro. que la gente que Sí, tiene sí. experiencias más bien no las divulga, como que se las guarda. Ujú. Entonces esto de ir y contarlo es como, a mí me genera dudas hasta ahora, pero me llamó mucho la atención que el hijo no me reconociera que había sido una invención, sino que era algo que ocurrió realmente. Sí, porque Yo él ahí cuando pudo hablé haber con dicho, él, fue mi papá, yo no tuve nada que ver, Sí, me mi dijo papá que se lo dijera, inventó, ajá. le diste la oportunidad de confesar de, mi papá se andaba borracho, no quería llegar a la casa y se inventó esta historia, pero no. claro, y Me yo guardo en hablé el con él por closet. teléfono y me pareció un tipo muy centrado, muy razonable, y me dijo que la historia era tal como ellos la contaron originalmente. Entonces, eso me descolocó un poco, porque yo pensé que era una invención de su padre, Porque está curioso eso. especialmente considerando que 24 horas antes, o algo así el día anterior, hubo un caso muy famoso en Argentina, que ocurrió algo muy, muy parecido, que eran 2 pilotos que participaban en un rally, el rally por Sudamérica, Ajá. y fueron como tomados con auto y todo por un ovni, y también describieron una cosa muy similar dentro, como una especie De bulto. de bultos luminosos, Con un y niño cuando en el ellos closet, ¿no? fueron devueltos a la carretera, fueron descalificados del rally porque se habían saltado a un puesto de control. Entonces, es una cuestión muy loca. Oh, eso está Como que fueron, impresionante. Ajá, sí. claro, Oye, déjame donde ese estaba, caso por es, favor, porque me van a descalificar de la carrera, sí. y eso salió en el diario, en el periódico en Chile, el mismo día en que supuestamente ocurrió este otro caso que les estaba contando. Entonces, yo pensé que el padre de familia había leído en el periódico sobre este caso argentino y había inventado la historia muy similar a partir de ese relato. Pero fue antes la de él, entonces. No, fue un día antes la No, fue antes la de los la Argentina. la Argentina, y después fueron algo así como 24 horas de diferencia, pero es muy similar, las descripciones hasta del ovni, esto del huevo aplastado, Huevo son aplastado idénticas. es muy curioso, sí, que no digan disco, que digan un huevo aplastado, ¿no? Sí, como un huevo aplastado. Oye, y, por ejemplo, aquí en México hablan mucho de que el Popocatépetl o las pirámides, o nosotros que somos de Juárez, que es el paso al norte, era un camino antiguo. Y aparte está Roswell, entonces, son zonas activas de ovnis. ¿En Chile tienen algo parecido donde dicen, es que aquí visitan mucho o así por ciertas cosas geográficas o por bases secretas con caballos de Pinochet? O por turistear nada más. O los nomás por aliens, si turistear. La quieren aurora ver. boreal, ¿no? ¿Hay, Es hay muy alguna bonito. hipótesis en Chile de por qué hay tanto avistamiento? O sea, de hipótesis propiamente tal, yo en realidad no conozco. Siempre se ha tendido a pensar que estas cosas aparecen o
frecuentan lugares donde hay, no sé, minerales, por ejemplo. Y en Chile tenemos a lo largo de casi todo el país la cordillera de los Andes, las minas de cobre, etcétera. Pero los lugares donde se ha dicho siempre que se avistan más estas cosas son como en el norte, en la zona donde ocurrió lo del Cabo Valdés. Yo ahí en el libro también pongo que habían ocurrido algunos encuentros con ovni en esa misma zona antes y después de lo de Valdés. Entonces está el año 74, hay un caso en Putre de una supuesta abducción de un niño de origen boliviano que vivía en la escuelita de Putre. Entonces ese caso también es interesante y está en OVNIs en Chile. Y en un capítulo también de La Noche de los Centinelas también lo relato ahí. Entonces ese es de anterior, del 74. Entonces en la zona norte de Chile, en el extremo norte, hay casuística. En el área de Iquique, Antofagasta, también hay una casuística importante. Después en la zona central, Santiago, Valparaíso. Y después también en el extremo sur. Ahí se cuenta que hay bastante avistamiento, la zona cercana a Punta Arenas, Magallanes, etcétera. Sí, en el sur asumo hay mucha... Realmente no sé por qué. La cercanía al polo, tal vez, no sé. Sí, a los polos. Yo también me y los tripeo con minerales. eso. El hielo, el agua, aurora boreal. Sí, y hablando de todos estos casos, también tienes tu tercer libro, el del secreto de la isla Friendship. Ese sí no tengo idea, lo había visto, pero no conozco el caso para nada. Creo que Lolo y Yo Borre tampoco. Claro, el secreto de la isla Friendship, el caso de la isla Friendship es muy famoso en Chile y también se conoce un poco a nivel internacional. Por lo mismo que les comentaba al principio del programa de la serie OVNI. Ajá. El caso fue cubierto en un capítulo de la serie, en el último de la primera temporada, y causó realmente furor. Porque ¿de qué se trata esto? Esta es una historia que comenzó en 1984 con radioaficionados, con 11 metristas, que son los radioaficionados que operan con la radio de la banda de 11 metros. Sí. Y ahí cualquier persona que tenía radio podía comunicarse, no tenían que hacer ningún curso, ningún tipo de certificación. Cualquier persona con la radio se ponía a hablar. Y era como actualmente se hace en el computador con por ejemplo, con los chats. Sí, era el WhatsApp de antes, ¿no? Tenías ahí tus Era, claro, grupitos. la gente se conocía, se comunicaba por la radio, hablaban, etcétera, ok. Y era como el vicio de algunas personas. Entonces, en el 84, en el invierno, un señor que se llama, está vivo todavía, Octavio Ortiz, escuchó la llamada supuestamente desde el sur de Chile de una persona diciendo que estaba teniendo un avistamiento ovni, que había provocado quemadura en el personal de un faro, el faro Mitagües, y que estaba desesperado, que no sabía qué hacer, etcétera. Entonces ahí como que parte la historia de la isla Friendship, porque este señor que se identificó como Héctor, supuestamente era un marino, era como de la Armada de Chile. Y Octavio Ortiz nunca más pudo hablar con esta persona, pero pocos días después conoció por la radio también y se puso a hablar con un señor que se identificaba como Alberto y que era el capitán de un barco que se llamaba Mitilus II. Y que Alberto decía que él estaba también en las inmediaciones de la isla Mitagües, que había visto el ovni, etcétera, y se hicieron amigos por radio. ¡Qué bonito! Estuvieron hablando durante algunos meses, etcétera, y después él les dijo que había sido empleado por unos gringos, que él le llamaba que eran como unos gringos que estaban habitando una isla en el sur de Chile, que tenía como muchos adelantos tecnológicos, y que en algún momento él les iba a presentar a sus empleadores. Y ahí Octavio Ortiz por la radio se puso a hablar con un tal Ariel, que era uno de estos supuestos gringos que vivía en la isla Friendship, que era el nombre que ellos le daban a la isla, donde había gente de distintas nacionalidades que se comunicaban con lo que ellos llamaban los ángeles del Señor, que bajaban una vez a la semana, que supuestamente eran estos seres extraterrestres. Okay. Entonces, con la historia se cobró como un realce el 17 de agosto de 1985, cuando se vio un ovni en la zona central de Chile.
Probablemente millones de personas vieron ese ovni. Fue un día sábado, estaba totalmente despejado y yo lo vi también. ¿Tú lo viste? Yo en esa época, yo era un niño, tenía 8 años, iba a cumplir 9, y me acuerdo que estábamos de paseo en una laguna, en la laguna de Aculeo, cerca de Santiago, y vimos como una especie de esfera plateada en el cielo y nadie sabía lo que era. Entonces, cuando ocurrió este avistamiento ovni del 85, en ese momento, Ariel, este supuesto ser de la isla Friendship, se puso a hablar por radio con Octavio Ortiz. Y también otros de los oncemetristas escucharon la conversación, está grabada en audio, de hecho, diciéndole que, como adelantándole los movimientos de este ovni y dando de entender de alguna manera que él estaba controlando el ovni. Entonces ahí es cuando la historia de la isla Friendship se volvió muy, muy famosa entre los oncemetristas, entre los que participaron en esta conversación que eran radial. Los que sabían desde el principio que algo extraño estaba claro, sucediendo. Se formó un grupo alrededor de esto. Ese mismo año o en esos mismos meses, Octavio Ortiz conoció en persona a un señor que se llamaba Ernesto de la Fuente Gandarillas, que también era uno de los que hablaba por radio desde el sur de Chile, en la isla de Chiloé, que tiene una importancia central en la historia, porque años después Ernesto de la Fuente dijo que él era fumador empedernido y dijo que él se enfermó gravemente de cáncer al pulmón y que lo habían sanado en la isla Friendship. ¿Qué? Okay, habían contactado en la isla Friendship, que lo llevaron y que allá lo sanaron de esta enfermedad que ya él estaba prácticamente desahuciado. Y eso fue lo que se dijo en 1999 en el programa OVNI. Y por eso es que causó tanto interés, porque una persona con una enfermedad terminal dijo que lo habían sanado en la isla Friendship. ¿Y ahí sigue la isla Friendship? ¿Qué cosa? ¿Sigue en la isla todo este culto o se sigue hablando de la isla Friendship o nomás se olvidó? O sea, se sigue hablando a través de las redes sociales, todo esto, pero en este libro cuento la historia completa, la investigación que hice y que al final llegué a la conclusión de que era todo un invento. ¿Y un invento de quién? De Ernesto de la Fuente. Él fue el que creó toda esta historia y Octavio Ortiz en el fondo y otros oncemetristas siguen creyendo hasta hoy en la realidad de la historia, pero era un invento. Era Ernesto que se hacía pasar por los Friendship, que hablaba por la radio, que mandaba cartas, que pensaban que eran de otras personas, pero era él. Y yo en el libro pongo toda la documentación, la comparación que hice entre la forma de escribir de Ernesto, las cartas que llegaban, al final tú las comparas y era él. O sea, sigue siendo una gran historia de conspiración y misterio es un mito chileno contemporáneo, porque fue un invento que él creó, que hizo crecer y que hasta ahora mucha gente cree y va a seguir creyendo. Sí. Pero la isla y el existe. OVNI, el OVNI del 85, que nadie sabía qué es lo que era un globo Mir. Años después se supo que era un globo, se llama Montgolfier Infrarouge, era un globo de la alta atmósfera que lanzó el Centro de Estudios Espaciales de Francia, que es como la NASA francesa. ¿Sí? Lo lanzó desde Sudáfrica en una campaña que hicieron de lanzamientos de 8 globos, alrededor de 8, no recuerdo si más de 8, y uno de ellos cruzó el mar, llegó hasta las costas chilenas y se vio primero en Chile y un mes exacto después, el 18 de septiembre, o sea, el 17 de septiembre del 85, en Argentina, en Buenos Aires, ocurrió como algo muy similar. Entonces, tiene el OVNI en realidad fue Ernesto de la Fuente que lo vio, y él estaba en Santiago en ese momento, se hizo pasar por Ariel y él decía, se va a mover 5 grados, haciendo una voz como un acento. Y los otros creían que era realmente Ariel, pero no era así. Qué buen troll. El poder de la radio y la imaginación. Sí, les dio ahí todo un evento. Pero entonces la isla Friendship sí existe. O sea, la isla como tal es una isla... O sea, en esa zona hay miles de islas pequeñas. Y Ernesto de la Fuente decía que la isla existía, pero que en los mapas no aparecía como Friendship. Que Friendship es el nombre que le daban los que estaban ahí. Pero la verdad es que nunca hubo una isla Friendship. Eso fue un invento de él. Wow. Bueno, Patricio, después de, por ejemplo, tienes historias como esta donde encontraste la verdad y toda una farsa, pero tienes historias muy interesantes como la del Cabo
y todas las que has visto en ovnis, tú personalmente, sé que eres como nosotros, que investigas porque quieres creer, pero al mismo tiempo tienes que ser riguroso, ¿no? El desacreditar lo que no es tan importante como encontrarlo, porque cuando lo encuentras y no lo puedes desacreditar de una forma científica, dices, ok, aquí tenemos algo, ¿no? Aquí hay parte del fenómeno. En tu experiencia y todo, ¿tú qué crees, Patricio, sobre todo este fenómeno ovni, extraterrestres, críptidos, en toda tu experiencia? Mira, yo no diría que yo quiero creer, yo quiero saber, yo quiero entender. Ok. Entonces, hay casos que para mí hasta ahora no tienen una explicación razonable, convencional, lógica, como el caso del Cabo Valdés. Hay gente que, sin haber investigado el caso por la situación, digamos, política de la época, creen a pie juntillas que fue un invento de la dictadura, de la dictadura de Pinochet, pero yo he investigado esa arista y no he encontrado nada en realidad que indique eso. Para mí es un caso que hasta ahora está sin explicar, pero hay otros como el de Friendship que sí se pueden explicar que fue un invento. O sea, todos los indicios que yo recopilé, todo apunta a eso, a que fue un invento. Ahora, ¿qué es lo que creo yo al respecto? Honestamente no sé. Yo me imagino que existe vida fuera de la Tierra, quizá a miles de millones de años luz de distancia, incluso vida inteligente, pero yo no sé si esa vida que pueda existir allá, fuera de la Tierra muy lejos, sea la causante de los avistamientos de ovnis que tienen lugar acá en la Tierra. Y yo me refiero como a los encuentros cercanos, a los casos que se conocen como de alta extrañeza, que son los que a mí me interesan. A mí no me interesan los casos como avistamientos de luces lejanas, esas cosas. Yo creo que no tiene sentido investigar eso. Yo creo que hay que centrarse en los casos de alta extrañeza. Cuando gente te dice que ve de cerca algo que realmente sale a todo lo conocido, como que se escapa a cualquier explicación. Y es bien curioso, creo que yo también, esos son los que más nos tienen cosas que decir, porque es de, nadie está inventando que le salió un poltergeist, se apareció un lobo gigante, le levantaron el carro y lo dejaron otro. Es tan extraño que se me hace raro que haya gente que por lo general terminan mal, porque nadie les cree. Pero yo creo que esos casos tan bizarros, tan alta extrañeza, que por ahí es donde tenemos que encontrar en lo surreal del fenómeno, como que está algún tipo de respuesta de qué significan. Me gusta esa distinción del quiero creer al no quiero saber. Quiero saber. Sí. Está, o sea, como que, porque sí te quedas con esa duda de ¿se podrá explicar de aquí a que yo me muera? ¿Quién sabe? Pero me gustaría. No me quiero ir con esa duda, la verdad. Bueno, Patricio, tú Sí. nos puedes contestar entonces. Mothman, ¿sí o no? Estuvo en Point Pleasant, se cayó el puente, ¿nos avisó o lo tiró? Tú debes de No saber. sabemos. Lo que tú digas va a ser el canon. No lo sé. O sea, eso fue una investigación muy famosa de John Keel. Ajá. Y por lo que yo tengo entendido, no solamente se ha visto el Mothman en Point Pleasant, sino que Aquí en Juárez. distintos lugares, Diferentes lugares. Aquí en Juárez se ha visto varias veces. donde después han ocurrido catástrofes o desgracias, etcétera. Entonces, ¿a qué se atribuye eso? Realmente no sé. Críptidos. Sí. Yo he oído historias, relatos, testimonios de gente que uno considera creíble. Por ejemplo, policías que han dicho seriamente, tú los ves en televisión y seriamente dicen, yo vi al frente mío en el auto a una cosa caminando como un perro en dos patas, pero así como una especie de hombre lobo. Y tú dices, ¿qué es esto? El Dogman, Y sí. yo realmente no sé. No sé si se lo inventó, si lo soñó, o si algo de eso existe. Cosas que me llaman la atención. Ahora, hace poco, este año, yo leí el 6º tomo de las memorias de Jacques Vallée, que es uno de los ufólogos más famosos del mundo, franco-estadounidense. Y él ahí pone algunas cosas que no aclara del todo, pero ellos estaban haciendo investigaciones de restos supuestamente provenientes de ovnis, como investigación a nivel microscópico, de los isótopos, etcétera, y también de muestras orgánicas, como que provenían de algo, de algún tipo de ser vivo. Entonces él ahí pone algo de esto de los supuestos hombres lobo, de los críptidos, que pone que tal investigación arrojó que tenía mitocondrias humanas
pero también animal o algo así. Entonces y ahí él pone, ¿qué es esto? ¿Cómo explicarlo? Y no sabemos. O sea, No, y Valí es muy bueno, ¿no? Habla muy bien justo cómo es un evento psicosomático, psicológico y físico, pero o sea, no puede existir sin el observador. Y tal vez eso es lo que o sea, nosotros proyectamos al fenómeno y lo hacemos ver un huevo aplastado porque no, antes veían un ángel, pero hay una conexión entre la conciencia y el fenómeno de alta extrañeza que no podemos explicar, ¿no? Pero existe, sucede. Como que se mimetiza a la época y a la cultura del observador. Claro. Sí, porque pero sé si hayas yo realmente no tengo respuestas a eso, ¿no? Maldita No sea. sé si Ojalá has las escuchado tuviera. Patricio, pero hay unos casos por allá de finales de los 1800 en Estados Unidos de que habían unas aeronaves que parecían, ellos las veían como si fueran como globos aerostáticos, porque era como pues la aeronave que se conocía en la época o como tipo Zeppelins. Pero me llamaba mucho la atención ese caso, porque una vez lo platiqué con Badía en otro podcast que hacíamos de cómo eso, o sea, de que la gente empieza a interpretar con la información que tiene y si no tiene estas referencias de, es un platillo volador, pues no lo van a describir así, lo van a escribir de otra forma. Y hemos visto cómo el platillo volador se fue literalmente se llaman los nuts and bolts. O sea, que la gente lo escribía con tuercas y tornillos, cómo estaba armado. Con la tecnología cambiaron a todos plateados, sin soldaduras, ¿no? O simplemente luz, ¿no? O luz. Que portalesco o algo así. Sí, entonces hay algo ahí dentro de esta extrañeza donde estamos viendo que la psicología y el zeitgeist manipula o proyecta o cambia la forma en que se presenta. Como lo interpretas, ¿no? Como lo reportas. Y como lo reporta todos, ¿no? Como que entra en un consciente colectivo donde de repente, ya todos los ven plateaditos, bonitos, así con dos ventanitas redondas, en lugar de con una hélice haciendo ruido. Pero, por ejemplo, nada más el Cabo los ha visto con casco de los hasta ahorita. Pues que va cambiando la moda también, ¿no? Sí, claro, la tecnología. hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo sí tengo una duda, digo, también como está toda la cordillera allá en Chile y todo eso, ¿cuál es el como críptido que más reporta la gente ver allá en Chile? El críptido. Ajá. Sí, ¿Hay como alguno, Bigfoot o algo parecido como a... Su animal mítico, monstruo. Es que se ha reportado de todo. Hay reportes de criaturas tipo Bigfoot, pero también hubo una época en que hubo muchos reportes del supuesto chupacabra. Claro. También hasta allá llegó. Con muerte de animales, de gallinas, desde el norte hasta el sur. O sea, era como algo que se iba desplazando. ¿Verdad? Yo siempre digo, es el único críptido que migra. El año 2000 más o menos fue eso. Llegan a un lugar. Empezó en el norte y fue desplazándose hacia el sur. Entonces, es raro. ¿Y quién lo quiere eso? Honestamente, yo no sé. Tampoco he investigado ese tema específico, pero no tengo una respuesta para eso. Yo para atrapar uno, ese es cuando me retire me voy a dedicar a atrapar al chupacabra. Hay un patrón, migra. Cada tantos años regresa aquí. Porque se supone que aquí andaba en México por ahí de los 90s. Entonces se bajó hasta Chile en los 2000 y tiene sentido. Y luego volvió a subir. Porque como músico mexicano. Hace como 4 años estuvo aquí en Juárez. Sí. Hay reportes de todo. Bueno, Patricio, antes de despedirnos y todo, al menos que tengan otra pregunta. Yo tengo muchas preguntas. Yo también tengo muchas preguntas, pero... Pero no sé si Patricio tenga las respuestas. Ya dijo que Mothman sí. Yo sí tengo una pregunta. ¿Perteneces a algún no sé, como estas asociaciones como MUFON? Ajá, como alguna asociación ufóloga? No. Yo fui miembro de un grupo cuando tenía 18 años en Chile. El grupo OVNI Chile. Ahí conocí como agente de la ufología en Chile y me sorprendió ver que existía más gente que tenía mi interés. Ajá. Yo pensé que era único, que nadie más se interesaba por estas cosas. Es que en esos tiempos era difícil, sin el internet y todo, eras rarito hasta que conectar con gente que le gustara. El hecho de saber de estas cosas era raro, tenías que encontrarte un libro, verosímil, ¿no? Fue el que yo me acuerdo mucho aquí en México. Los X-Files, ya cuando estaba más joven. Pero ahorita es sentido común saber que es un críptido y pues con leyendas se ha más esparcido. Información, sí. Pero en esos tiempos era bien bonito encontrar a alguien que dijera... Con tu interés. Ajá, ¿sabes que es el Área 51? Y que te dijera, claro que sí. Ajá. Era una conexión para siempre, ¿no? De toda la vida. Sí. Oye, Patricio, ¿dónde pueden encontrar tus libros, a ti, todas tus redes, lo que quieras platicarle a los que nos escuchan? Antes de despedirnos. Sí, estoy en Facebook como Patricio Burleme Hoffman. Estoy en Instagram como Pato Burleme.
en TikTok. Recién me estoy creando una cuenta, así que voy a estar. Es difícil, pero es necesario. Sí, es lo que he descubierto. Y mis 3 libros están disponibles en Amazon. Están tanto en formato físico como en formato digital. Y un tip, si Uno tienen puede- Kindle Unlimited, está incluido en su suscripción de Kindle Unlimited. Claro. Los 3. Entonces uno puede leerlos con Kindle Unlimited, los puede comprar también y leer con la aplicación Kindle en iPad, en tablet, computadores, hasta en el teléfono. ¿Ah? Pero ahí están disponibles los 3 libros en ambos formatos. Sí, yo tengo los otros 2 que no he leído. A todo el mundo les recomiendo. De los Sí, Centinelas. todos los fans de todo esto. Y pues también nos gustaría que nos dejaras con ¿cuál es la razón de estar en este universo, Patricio? Creo que la gente que nos escucha quiere saberlo. Que nos des. No te creas. Patricio, muchísimas gracias. No te voy a poner la presión de explicarnos. De explicarnos Y todo. iba a responder. No, menos contesta mal que- entonces. Dinos, sí. ¡Woo! No, yo es algo que he pensado muchas veces y tengo una media respuesta porque he llegado a pensar para qué estamos acá, para qué vivimos y es algo que compartimos con el resto de los seres vivos, que es la procreación. Al final yo creo que ese es nuestro Es nuestro nuestro fin. objetivo. Se oye burdo, pero sí. Ok. procrearnos para qué, no sé. Nada más. Porque vamos a seguir procreándonos para que nuestros descendientes lleguen a qué. A algún, no sé, esa parte no la sé, pero Pero sé ya que llevamos la mitad. nuestro fin es la procreación. Hay que se- Sí, sí. La primera mitad de la Ok. razón de existir ya la tenemos. Vamos bien. Ahí está. Pues muchas gracias, Patricio. Vamos a despedir aquí el programa. Para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, también nos pueden seguir a nosotros. Ya saben, como Leyendas Podcast. También me encuentran como Ningún Eduardo. Amigo Mario López Capi. Y ahí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a buscar ovnis. Esto fue palabra de los caballos de Pinochet. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Patricio, Patricio. fue un placer. Mucho gusto en conocerte. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Después haré el caso de la isla Friendship, seguramente. Pero si tengo dudas Muchas de gracias. ovnis, te mando mensaje. Bye, Patricio. Mucho Hasta luego, gusto. Patricio. Un gusto. Hasta luego. Yes, y esa fue la entrevista con Patricio Abulseme de La Noche de los Centinelas. Abusleme. 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 No, Abusleme. Abusleme, sí. Lo dije bien durante todo el episodio. Pero al final te traiciona tu propia esencia. güey. Sí. Tiene un nombre bien raro, ¿se acuerdan que lo traté de pronunciar? Simón. Pero fue fascinante poder hablar con el que hizo uno de los libros. Espero que esto pase más seguido. Siempre ha Sí. sido mi sueño. Muchas gracias, Patricio, si estás escuchando esto, porque sé que estás escuchando esto, y por tu trabajo. Así es. Y por tus palabras y insights muy interesantes sobre el fenómeno ovni. Y este episodio fue doblemente especial porque es el episodio 300 de Borre como miembro oficial de Leyendas Legendarias. Ah, no seas ¡Tómate mamón. esa! No sabía, güey. Yo Pues tampoco bueno. lo dejó Gabe en el calendario. Así de, menciona esto. Wow, güey. Fuck you por esa, güey. O sea, tienes más de 300 porque estuviste en otros como invitado, pero ese es Ajá. el 300 ya como Como oficial. miembro oficial. ¿Te Yeah. acuerdas cuando que te teníamos que poner galletitas ahí para que te sentaras? De animalitos, digo. Ajá. Sí. Y pues qué chida. Y ahora, mira. Sigamos el consejo de Patricio. Celebremos procreando, güey. Hagámoslo, güey. Feliz año nuevo. Pásenla bien en su fiesta de fin de año. ¡Happy New Year! Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.